no sé más tarde. Pero bueno, aquí estamos en la casa del Señor, ya para escuchar su palabra. Quiero animarles a buscar ahí en sus Biblias, en Primera de Corintios, el capítulo 9. Ahí vamos a leer 2 versículos de donde vamos a tomar nuestro tema para esta noche. Primera de Corintios, el capítulo 9, y la primer mirada la vamos a poner sobre el versículo 16. Así dice pues la palabra de Dios, Primera de Corintios 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ahora el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí está en la frase que dice, habiendo sido heraldo para otros. Ese va a ser nuestro mensaje hoy, heraldos para otros. Había un temor aquí en el apóstol Pablo, que él podría quedar eliminado. Él se está refiriendo a su ministerio, a su vida de servicio. En otras palabras, él está diciendo, ¿hay algún pecado que puede dejarme como descalificado? Él usa la palabra aquí, eliminado, es decir, alguien que no ha sido dado por bueno, es decir, alguien que no puede ser utilizado por Dios, porque iba a ser un instrumento contaminado, afectado por el pecado. Y entonces él dice, habiendo sido yo heraldo para otros, ahora puedo quedar afuera de la carrera, puedo quedar eliminado del ministerio. Pues la palabra heraldo, en el idioma griego como fue escrito aquí, es la palabra kerux, de donde nosotros tomamos como la raíz de la palabra predicador. Así que Pablo está diciendo aquí, habiendo sido yo un predicador, puedo quedar eliminado. Es decir, que puede dejar ese ministerio de predicar, de llevar el mensaje del Evangelio por causa de algún pecado. Y ese es un llamado de atención para todos nosotros, porque Dios va a utilizar solamente personas que estén limpias delante de Él, instrumentos limpios. Pero volvemos a la palabra de nuestro título, heraldo para otros. Un heraldo era un mensajero. Un heraldo era un portador de buenas nuevas. En la antigüedad los reyes tenían heraldo. Los heraldos de los reyes eran los voceros, eran la palabra autorizada para dar el anuncio del rey. La función del heraldo era proclamar públicamente lo que el rey quería comunicar a su pueblo. Para eso, en algunas ocasiones se valían de un tambor enorme, el cual golpeaban en las esquinas y el pueblo se reunía y el heraldo le proclamaba, le comunicaba lo que el rey quería decir. Otras veces el instrumento que se utilizaba eran trompetas y entonces al sonar las trompetas la gente de los pueblos se reunía y el heraldo proclamaba las noticias del rey. Eso era la función del heraldo en la historia. Pero ahora descubrimos que este término figura en la Biblia y el sentido es el mismo, porque el heraldo de Cristo es un proclamador de buenas noticias, es un proclamador del mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que llevar a los hombres el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esto nos permite comprender el término usado por Pablo, la palabra heraldo. Y ahora él dice aquí en el versículo 16 que leímos al principio, él dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio.
Ahí en la palabra anunciar, ese es el término para heraldo. Anunciar, predicar, proclamar, publicar las verdades en público. Ahí está, anunciar el mensaje del Evangelio. Todos nosotros esta noche debemos tener un conocimiento pleno de que nosotros somos ordenados por Dios para proclamar el mensaje del Evangelio. Jesús lo dijo a viva voz a sus discípulos, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad, anunciad, proclamad, comunicad las buenas nuevas. Estas consisten en que Cristo fue crucificado, Cristo fue resucitado y Cristo puede ser el Salvador eterno de un alma. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Nosotros le llamamos las buenas nuevas, las buenas noticias, le llamamos Evangelio a eso. Así que somos ordenados para predicar el Evangelio. La palabra kerús, proclamar. La palabra kerisomem que se usa, esa es la palabra predicar. Y la palabra keruso es la palabra anunciar. Todos términos griegos que se utilizan en la Biblia para decir que en definitiva somos proclamadores, somos heraldos, mensajeros de Cristo. Pues de esto entonces, hermanos, es lo que vamos a estar hablando aquí en esta noche. El heraldo entonces es alguien que habla en una actividad pública. No está ahí encerrado en cuatro paredes. Su trabajo es comunicar las verdades de una manera pública. Ahora, la Biblia usa aquí la palabra heraldo. En otros usa la palabra predicar, anunciar, como hemos visto. Pero también en la Biblia vamos a encontrar que la palabra heraldo se refiere a un pregonero. Hay un pregonero del cual Dios destacó sobre muchos y este se llamaba Noé. Si puede ir un momento, por favor, a segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5. Vea cómo nos dice la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y ahí está nuestra palabra, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí la palabra dice que Noé era un pregonero de justicia, era un predicador, era un proclamador de la verdad de Dios. Él lo que anunció a su generación era el juicio que iba a venir en forma de diluvio. Noé, como pregonero de justicia, llamó a la gente al arrepentimiento y al reconocimiento de Dios y a utilizar el arca, que era el medio de salvación que Dios proveyó. Él cumplió su ministerio de heraldo. La palabra aquí es pregonero. Quiero mostrarles también cómo hay ángeles que son mensajeros y la Biblia le da el mismo término, heraldo o pregonero. Un poquito más adelante, en Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 1. Esto que vamos a leer ahora es algo que va a suceder en el futuro. No ha sucedido todavía. Pero observe el término que usa la Biblia aquí, Apocalipsis 5, versículo 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Ahí está el ministerio del heraldo. En este caso es un ángel, pregonaba a gran voz, como se da un discurso en público, el mensaje del rey para que todo el pueblo escuche. Y aquí está el ángel en la misma postura, pregonando a gran voz, un heraldo celestial. Ahora, el Antiguo Testamento también nos habla de este término. Por eso voy a pedir ahora que me acompañe al libro de Daniel. Vamos siguiendo aquí este término a través de la palabra de Dios. Ahora estamos en esta palabra heraldo, en la palabra pregonero.
Y vea cómo dice Daniel el capítulo 3 y el versículo 4. El libro del profeta Daniel, el capítulo 3 y el versículo 4. Así dice la palabra de Dios. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua. Quiero que empiece a notar, hermanos, cómo Noé predicó a alta voz en su generación. El ángel de Apocalipsis 5 pregonaba en alta voz. Aquí tenemos un pregonero del rey Nabucodonosor que predicaba en alta voz, anunciaba. Ese es el ministerio del heraldo. Y eso es sobre lo que nosotros debemos poner atención, porque Dios quiere que nosotros seamos sus heraldos. Por lo tanto, tenemos que ser predicadores en alta voz. Se tiene que escuchar nuestra voz. La gente tiene que conocer el mensaje a través de nuestra voz. La gente tiene que oír el mensaje del Evangelio a través de nuestra voz. Debemos animarnos y hablar públicamente porque somos heraldos de Cristo, pregoneros de Cristo. Y el pregonero hace su trabajo en alta voz. Su labor es pública. Aquí en el libro de Daniel también, capítulo 5, verso 29. Daniel, el capítulo 5, versículo 29, dice la palabra: y entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Aquí ya no estaba Nabucodonosor en el poder de Babilonia, ahora estaba Belsasar. Y ahora aquí Daniel iba a ser considerado como el tercer hombre en el poder, el tercer hombre en el reino. Y el edicto que se había hecho indicaba que tenía que ser leído, tenía que ser proclamado en alta voz. Este es el hombre que ocupa el tercer lugar en el reino. Un hombre importante. Por donde hemos visto la palabra pregonero, la palabra anunciar, la palabra predicar, la palabra, hermanos, mensajero, todo eso nos habla de un ministerio que tiene que ver con nosotros, que Dios nos encomendó, hablar en alta voz. Así que tenemos que empezar a ejercitarnos y a prepararnos en ese asunto, porque esa es la clase de ministerio que Dios quiere que hagamos. Y Pablo nos advirtió desde el primer texto: y ay de mí si no predico el Evangelio. Amén. Ay de mí. Es decir, que este mensaje tiene que terminar con ese cristianismo silencioso. Tiene que terminar con esa clase de cristianismo que a veces se expresa a través de un murmullo. No, debe ser como un pregonero, debe hablar en alta voz, debe hablar de la salvación, debe hablar del Evangelio, debe hablar de la vida eterna, del perdón de pecados, del poder de la sangre de Cristo. Lo que usted hable, hágalo en alta voz. Amén. Dice Pablo: no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. Dios no anda detrás de predicadores silenciosos. Dios quiere predicadores que hagan oír el mensaje del Evangelio por todos lados. Ahora les llevo otra vez al Nuevo Testamento y en la carta que Pablo escribió a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 5. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, un texto que todos conocemos. Dice así, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Ahí está, un pregonero, un heraldo, un mensajero, un predicador.
Dice Pablo, fui salvo para explicarle a este mundo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice Pablo, yo fui salvo, según el versículo 6, para anunciar a este mundo que Jesucristo se dio en rescate por todos, dice la palabra. Yo estoy aquí para dar testimonio, dice Pablo, de esa verdad, de que Cristo es Salvador, Él es el mediador. Es una gran verdad que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Pablo dice, yo soy un predicador de esas verdades, yo fui salvo para dar testimonio de esto, de que Jesús es el Salvador, Él es el único mediador, Él es el único que nos puede acercar a Dios y lo hace por medio de la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Y ahora Pablo dice, Él vino y dio su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que hace el heraldo? ¿Qué es lo que hace el mensajero? ¿Qué es lo que hace el pregonero? ¿Qué es lo que hace el predicador? Le comunica a este mundo que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, el texto aquí exactamente está diciendo que vino a dar su vida en rescate por todos. Hay una cita en el Evangelio que dice por muchos, pero acá dice por todos. Y así, aquí en 2 de Timoteo ahora, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Algunos estaban necesitando esta gimnasia, ¿no? De que leamos unos cuantos pasajes aquí hoy, ¿no? Porque estamos persiguiendo este tema que nos interesa. ¿Qué es un heraldo hacia otros? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice Pablo, pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Pablo está explicando aquí una verdad enorme. Esa verdad consiste en que Jesús apareció como nuestro Salvador. Hebreos 2:14 dice que a través de la muerte Cristo le quitó el imperio de la muerte a Satanás. El diablo atemorizaba al mundo con la muerte, pero Jesús vino y murió y venció a la muerte y venció al diablo, y ahora el diablo fue ahí destronado. Él infundía temor a la gente, los tenía cautivos, dice el escritor a los hebreos. Y ahora Pablo viene y nos dice que Jesús nos mostró la salvación, quitó la muerte y la inmortalidad por el Evangelio. Porque el Evangelio nos da salvación eterna, hermano. El Evangelio destronó la muerte, porque el Evangelio es Cristo muerto, crucificado, sepultado y resucitado. Y ahora Pablo dice, yo fui constituido predicador de esta verdad, que el Evangelio tuvo una victoria sobre la muerte, el Evangelio con la muerte de Cristo, sepultura y resurrección. Y ahora es esa la noticia como heraldo que tengo que darle al mundo. Es la misma noticia que tenemos que dar nosotros. Y solo que nos escucha nuestra voz en las calles. No estamos proclamando esto a alta voz. Pero Pablo está diciendo aquí esta verdad. Un heraldo, hermanos, tiene que ser un proclamador. La iglesia del Señor en este tiempo está en crisis. Los predicadores están en silencio. Es una crisis silenciosa. Bocas cerradas por muchas partes, voces apagadas que no hablan del Evangelio, voces apagadas que no hablan de la salvación en Cristo. Nos está faltando heraldos, a nuestra iglesia le falta heraldo, a nosotros nos están faltando heraldos, no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de eso. Necesitamos en la iglesia bautista Maranata proclamadores, gente que se levante y hable en forma decidida el mensaje del Evangelio, porque en definitiva esa es la misión que Dios nos encomendó. Si nosotros dijéramos que fuéramos una iglesia y no predicamos el Evangelio, ¿para qué existimos entonces? Pues la iglesia fue salvo para anunciar las buenas noticias, para anunciar el mensaje del Evangelio.
Cuando usted mira el mundo que vivimos, y quizás entre nosotros mismos, tenemos muchos hombres y mujeres de huelga. ¿Qué es esa palabra huelga? A veces vemos en la noticia, tal fábrica entró en huelga, tal empresa, sus obreros están en huelga. Son gente que toman una decisión de no trabajar. Quizás reclaman un mejor sueldo, quizás reclaman mejores condiciones de salud, quizás reclaman más comodidad para el trabajo que hacen, pero se resisten, se niegan a trabajar y entran en huelga. En el pueblo de Dios, lamentablemente, hay una huelga. Hay muchos que están de manos caídas, hay muchos que están con rodillas paralizadas. Vea eso un momento en Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12, versículo 12. La carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Como usted ve, hermanos, aquí había un sector del cristianismo en el exilio, fuera de Israel, que estaban en una huelga. Se los podía ver de manos caídas, se los podía ver de rodillas paralizadas. Era gente que no estaba en acción. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿es nuestra iglesia la que está en acción? ¿Somos nosotros una iglesia activa? ¿Somos nosotros una iglesia viva? ¿Somos una iglesia de acción? ¿O entre nosotros hay manos caídas y rodillas paralizadas? Y entonces la exhortación del escritor dice, haced sendas rectas para vuestros pies. No se equivoquen el camino. No hay beneficio en la huelga espiritual. No hay bendición en la huelga espiritual. Lo que Dios bendice y lo que Dios recompensa son corazones al rojo vivo, vidas activas, vidas de acción. Así que este pasaje desalienta esa actitud que aparece entre nosotros de manos caídas y rodillas paralizadas. Dice, no, hay que hacer sendas derechas para vuestros pies. Y dice, para que lo cojo, dice, sea sanado, no se salga del camino, no camine con dificultades en su vida cristiana, hágalo con firmeza, hágalo a paso firme, demuestre que su cristianismo está de pie, demuestre que su cristianismo tiene firmeza. Haced sendas derechas para vuestros pies. Pues de esto nos habla la palabra de Dios. Comenzamos con la palabra heraldo, querús, un proclamador, la raíz de la palabra predicador. Hemos visto la palabra anunciador, ay de mí si no anunciare el evangelio. Hemos visto la palabra mensajero, hemos visto la palabra pregonero. Y ahora quiero que veamos más de cerca la palabra mensajero. Es la misma. Heraldo y mensajero, es el mismo ministerio. Por lo tanto, vamos a leer ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 1. El comienzo de ese Evangelio, Marcos, el capítulo 1. Observe cómo dice ahí la palabra del Señor. Marcos, el capítulo 1, versículo 1. Pues así dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero. Ahí está la palabra, mensajero, pregonero, heraldo, predicador, el mismo término. Isaías decía, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el que prepara tu camino delante de ti. Y ahora escuche, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí está el Evangelio citando algo que está en Isaías capítulo 40.
La profecía ya hablaba siglos antes de que iba a venir un predicador. Este iba a ser el mensajero, este iba a ser Juan el Bautista. Y él iba a ser una voz potente, dice, voz que clama en el desierto. Era una boca abierta para ser oída. Él tenía un mensaje que comunicar. Él era el mensajero de Dios y tenía que llamar al pueblo al arrepentimiento de sus pecados y al bautismo. Era esa su tarea. Él tenía que abrir su boca y las multitudes venían al río Jordán para ser bautizados por Juan. Él vino para preparar el camino del Señor y ustedes y yo tenemos que preparar el camino para que las almas lleguen a conocer a Jesucristo como el Salvador. No hay otro modo, es el de proclamar el mensaje a viva voz. Proclamar el mensaje a viva voz. No vamos a ir, solo lo voy a mencionar. Porque de esto del mensajero que iba a venir, también Malaquías 3:1 habla. Malaquías habló acerca de que alguien iba a venir con el espíritu de Elías. Capítulo 4, versículos 5 y 6 de Malaquías habla de eso. El mensajero, el heraldo, el pregonero, el mensajero, el predicador. Ese es el ministerio de aquellos que fuimos salvos por Cristo. Esa es nuestra misión, llamar a los hombres al arrepentimiento y que reconozcan a Jesucristo como el Salvador. Mis hermanos, no podemos permitir que nuestra misión se corrompa. Es decir, tenemos que cumplir con lo que Dios nos pidió, proclamar el mensaje del Evangelio. Entonces no tenemos ninguna excusa, tenemos que hablar, porque no podemos dejar que se derrumbe el testimonio de la presencia de Jesucristo en nosotros. No podemos permitir que se derrumbe la presencia del Salvador en nuestras vidas. Cristo vive en nosotros y tenemos que mostrarlo, y tenemos que hablar con otros, y tenemos que testificar. Porque esa es la otra palabra que se utiliza para heraldo. La palabra heraldo significa alguien que testifica, alguien que da testimonio a viva voz. Los discípulos decían estas palabras por medio de Juan. Dice, nosotros no podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que vieron nuestros ojos, lo que nuestros oídos oyeron tocante al verbo de vida. No podemos callar, tenemos que ser heraldos. Tenemos que predicar. Por donde veamos este tema, mis hermanos, heraldo para otros, heraldo para otros. Esto nos pone en una situación de revisar nuestra vida, si estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Dice Pablo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el mensaje del Evangelio. Ahora Jesús también era un heraldo. Él tenía un mensaje del cielo. Él tenía un mensaje del Creador del universo. Él tenía el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el Señor Jesús tuvo que tener ministerio de heraldo en esta tierra. Mire eso, por favor. Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Y el versículo 23, así dice la palabra del Señor. Mateo 4, verso 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorrió Jesús, un heraldo, un pregonero, un mensajero, predicando el Evangelio, recorría a viva voz, hablando el mensaje. Al comienzo decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Él hablaba, él venía trayendo un mensaje del cielo, el Evangelio es el mensaje del cielo, y él recorría las aldeas y ayudaba a todos aquellos enfermos y oprimidos, todos aquellos que el pecado se había encargado de lastimar profundamente, él traía el mensaje del Evangelio. Mateo capítulo 9, un poquito más adelante, verso 35. Mateo el capítulo 9 y el versículo 35.
Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Mateo 9, verso 35. Dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí está el pregonero, ahí está el mensajero, ahí está el heraldo, predicando por las aldeas y por las ciudades, predicando el mensaje del evangelio, sanando, ayudando a los oprimidos, a los lastimados por el pecado. Ahí estaba el mensaje que traía alivio y salvación para las almas. Un predicador, un heraldo. Y ahora el mejor ejemplo para nosotros lo vamos a encontrar en Lucas. 2 pasajes allí y vamos a terminar en esta noche. El primero de ellos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Evangelio de Lucas, el capítulo 14. Pues allí la enseñanza está basada en una parábola. Y dice así la Biblia, Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, versículo 16. Comienza diciendo allí, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Quiero que note ahí que en la palabra siervo está la palabra heraldo. El siervo era el mensajero, el siervo era el portador de las noticias, el siervo era el que convocaba a la gente para la gran cena que su amo había preparado. Ahí está el siervo como mensajero, el siervo como pregonero, el siervo como predicador, el siervo como heraldo. Iba por todos lados anunciando lo que su amo le encomendó. Pues ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Tenemos que ir por todas partes, proclamando lo que Cristo nos pidió, ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Estamos entendiendo esta noche, ¿no? Porque esto tiene que ayudar a cambiar nuestra vida. Esto tiene que ayudar a cambiar nuestra actitud. Tenemos que ajustarnos a lo que la Biblia dice y tenemos que entrar dentro del molde que Dios ha preparado para sus heraldos, sus pregoneros. ¿Cómo sigue esta historia? Obsérvela, por favor. Cortando un poco de camino, dice ahí la palabra, el versículo 21, dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí está el trabajo del pregonero, el siervo con pies ágiles, el siervo con pies rápido. Ese siervo es diferente a nosotros que andamos con pies de plomo, Nos movemos con lentitud, nos movemos pesadamente. Este iba por los caminos, por las plazas, por las calles, proclamaba a viva voz. Él era un heraldo que estaba invitando a una gran fiesta, era la fiesta de la salvación eterna. La fiesta de la salvación eterna. Y allí estaba el jefe de familia, el amo, las expresiones que aparecen aquí, representando la figura de Dios y el deseo de Dios. Dice, trae todos esa gente para que se llene mi casa. ¿Qué es el trabajo de un heraldo hoy? Trabajar para que se llene la casa de Dios. Que la casa de Dios se llene porque Dios quiere mostrar su gracia salvadora, que la casa de Dios se llene porque Dios quiere mostrar su misericordia, su amor por el pecador, que se llene la casa de Dios porque Dios quiere darle vida eterna a los que se arrepienten de sus pecados. Pero ¿quién va a llenar la casa? El heraldo, el pregonero, el mensajero, el predicador. Él tiene que llenar la casa. Ese es nuestro trabajo, hermano. Yo espero que porque no aparece el nombre del siervo en esta historia.
podemos poner nuestro nombre ahí. Y que seamos nosotros los que vayamos por los caminos, por los vallados, por los valles, ir allí donde hay almas que están perdidas sin Cristo y hagamos nuestro trabajo de heraldo. Pues mire cómo termina esta historia. Aquí en Lucas también, pero el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24, ese es nuestro último texto en este mensaje. Lucas 24, verso 46. Mire cómo dice la palabra del Señor. Lucas 44, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y se predicase, heraldos que hagan ese trabajo, esa función, que prediquen en todas las naciones. Ese trabajo empezó en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, aquel día que el Espíritu Santo descendió sobre los hombres, los llenó con el Espíritu y se puso Pedro de pie con los 11 y predicaron en Pentecostés. Y luego los predicadores, después de la muerte de Esteban, fueron perseguidos y pasaron a Samaria y pasaron a Antioquía y el Evangelio comenzó a correr y vimos hace unos días cómo Lidia, la primer mujer europea, creyó en Cristo y el Evangelio corrió y llegó hasta nosotros que estamos colgados acá del mapa. Y acá va a morir. Eso tiene que seguir, pero depende de qué clase de heraldo somos nosotros. El plan de Dios, hermano, es que este mensaje se predique en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros no hemos hecho un gran trabajo de predicación todavía en las calles, pero Dios nos está esperando y Dios nos está llamando para que asumamos nuestro rol de heraldo, de proclamadores del mensaje del Evangelio. Y cada vez que decimos esto es como que Dios nos está dando una oportunidad. Que no nos hagamos los desentendidos, porque para esto nos salvó Dios, para que seamos testigos, para que podamos dar testimonio de la salvación eterna que es en Cristo. Dice Pablo, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, venga yo a ser eliminado. Es el pecado lo que nos deja al margen de la obra de Dios. Es el pecado lo que nos saca del ministerio. Es el pecado el que nos saca de la vida de servicio. Por lo tanto, este mensaje es toda una invitación para poder revisar nuestra vida. Y si hay pecado alguno, tenemos un Dios que es amplio en perdonar. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay que ir a Cristo, que Él lave nuestro pecado y vamos a estar en condiciones de ser un vocero, proclamadores públicos del mensaje del Evangelio, de la salvación en Cristo. Termino con lo que dije al comienzo. Dijo Pablo, me es impuesta una necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Estamos llamados, hermano, a esa misión, predicar el Evangelio. Y eso está claro en esta noche, ¿no? Si nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar a nuestro Señor. Todos de pie, vamos a hablar con Dios. Quizás hoy el mensaje nos ha hecho ver algunas de nuestras falencias. Quizás el mensaje de hoy nos ha hecho ver algunas de las cosas que no estamos cumpliendo con Dios. En algunas cosas estamos bien, pero en esta misión especial que Dios nos encomendó de ser proclamadores, quizás estamos fallando. Y es bueno hablar con Dios. Y es bueno pedir que Dios nos ayude, que nuestra actitud sea la correcta, que nuestro obrar sea el correcto, porque hay un mundo que se está perdiendo en el pecado. Y hay un mundo que está yendo paso firme hacia el infierno. Y nosotros podemos llevarles el mensaje de salvación. Si nos portamos como buenos heraldos, si nos portamos como buenos mensajeros, pregoneros, con la consistencia y con la persistencia que tuvo Noé. Él es un gran modelo de un pregonero de justicia, un predicador del Evangelio. Todos ahí en su corazón, hablando con Dios en este momento.
Y venimos ante ti, Señor, porque muchas veces nos damos cuenta que fallamos, que fracasamos en esta petición especial que nos has hecho de hablar del Evangelio con toda criatura. Y muchas veces somos dueños de voces silenciosas, de voces apagadas que no se abren las bocas para proclamar, pero que el mensaje de esta noche trabaje en nuestra vida y nos empuje a una decisión, la de ser un heraldo, un mensajero, un predicador, un pregonero del mensaje del Evangelio. Obra con poder en nosotros, Señor, y levanta hombres y mujeres que levanten la voz y anuncien a este mundo que solo Cristo salva y salva eternamente. En su nombre oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano, que Dios bendiga las decisiones. Y hay